Bienvenidos a su programa Nada es Imposible. Nos acompaña Isabela Granados Peñalosa, quien acaba de escribir una novela fruto de un caso de bullying. Bienvenida, Isabela, a Nada es Imposible. Muchas gracias, Billy, por la invitación. ¿Qué nos puedes contar de esta experiencia de Llámamela? Bueno, Llámamela es una novela juvenil romántica tipo John Grimm. Se escribe a través de un caso de bullying, no se trata de bullying, pero se manejan muchas problemáticas adolescentes como es la anorexia en las niñas, el maltrato familiar, crisis económicas, y lo hago a través de un caso de bullying porque sufro de bullying a los 13 años. Entonces es como una catarsis que hago para superar esto con otras ayudas espirituales. Bueno, Isabela es hija de una mujer que evangeliza, que ayuda a gente, y a mí me causa mucha curiosidad el tema, porque obviamente la gente se imagina que los que evangelizamos pues no tenemos dificultades, ¿cierto? Y yo quisiera preguntarte, Isabela, ¿cómo es eso de ser hija de una persona que ayuda a la gente, pero que se deprime, que tiene dificultades también? Bueno, yo creo que igual todos somos seres humanos, ¿no? Todos tenemos problemas. No es fácil porque no todo el mundo entiende lo que ustedes hacen, no todo el mundo tiene como el mismo nivel de fe y la misma como acompañamiento con Dios que uno tiene. Entonces muchas personas no lo entienden, pero sí, o sea, somos personas y por lo tanto todos tenemos depresiones, todos tenemos conflictos, todos sufrimos, y mucha gente piensa que ustedes, por ayudar a tanta gente, son prácticamente perfectos, que no tienen problemas, pero resulta que a veces ustedes sufren más que todos los que ayudan, pero como ayudan a tanta, siempre están sonriendo y dando más que todo para ayudar. Creo que la terapia me la estás haciendo a mí. Isabela, es difícil entender por qué un papá o una mamá que se dedica al tema de Dios a veces está apagándole el incendio a todo el mundo, y de pronto uno como hijo puede querer tener tiempo, querer un espacio, y a veces no está. ¿Cómo se maneja eso? Claro, a veces es difícil porque, bueno, ustedes creo que tienen como muchos hijos, muchos tíos, muchas familias, y uno a veces como que no entiende por qué dedican mucho más tiempo a ellos que a nosotros. Pero pues yo, en mi caso, hablo por mí, con los años he podido aprender que uno no puede ser egoísta, ¿no? Todo el mundo tiene problemas, y si tienes una mamá, un papá, un tío que pueden ayudar, pues es mejor dejarlos y después tratar de conseguir un campito entre ellos. Qué hermoso. Isabela, yo siempre me he preguntado, yo trabajo con un colegio y obviamente no faltan a veces los casos de bullying o matoneo, y cuando yo hablo con estos estudiantes siempre me pregunto qué es lo que pasa por la mente y el corazón de un niño, porque a veces son niños, a veces ya uno en tercero, cuarto, ya ve esta realidad, cuarto de primaria. ¿Qué siente un niño, un adolescente que vive esta situación? Bueno, yo creo que es algo muy traumático, o sea, más que todo, hablando de los colegios, creo que el problema está en que no sabemos escuchar, oímos, pero no escuchamos. Entonces, yo te pongo el ejemplo, por ejemplo, yo tengo 21 años, si yo voy a hablar con una mujer que tiene 50 años y le cuento mis problemas, ella me va a decir como, oye, no tienes problemas, o sea, eso no es la vida, tranquilo, no has vivido nada. Y puede tener razón o no puede tener razón. Si una niña de 13 años que está cursando sexto, séptimo, me cuenta sus problemas, yo le voy a decir como, esos no son problemas, tranquila, todo va a estar bien, pero resulta que no. O sea, resulta que sí son problemas, sí los afectan y nos afectan de la misma manera. Tal vez la señora de 50 años tiene un problema y está perdiendo su casa por no pagar la hipoteca. Tal vez yo estoy mal porque mi novio de 4 años me terminó, y tal vez la niña de 13 años está mal porque el grupo de las mejores amigas le dejó hablar porque hizo algo.
que no nos damos cuenta es que tenemos que ir un poquito más allá y entender que los problemas nos afectan de la misma manera y de la misma magnitud, solo que no tenemos las mismas edades y no tenemos el mismo lapso de experiencia. Pero si tú te preguntas cuando tú, Will, tenías 13 años y tenías algún problema, sentías que se te iba a acabar el mundo porque tenías 3 añitos, porque eras lo único que conocías. Y eso es como lo que no entienden los colegios ni los papás en estos momentos, que tienen que ir un poquito más allá, porque esas situaciones pueden llegar a un límite en que si no se tratan a tiempo, que si no se tocan a tiempo, puede terminar en una tragedia total. Entonces, como ponernos un poquito en los zapatos de la otra persona, si tenga 10 años y así tú tengas 50 años. Creo que es más que todo eso. Ok, Isabela. Bueno, Isabela tiene ¿cuántos años? 21. 21 años. ¿Y cómo llega uno a los 21 años a tener un libro, una novela, que ya se pronostica como todo un éxito, como un bestseller editorial? ¿De dónde sale esa novela? Bueno, Llámame Ela es, pues acá la pueden ver. Llámame Ela es, lo que te digo, es una historia juvenil, no se trata de bullying, pero sí trata pues muchos temas adolescentes. Fue una novela que escribí pues en un alrededor de 10 meses, no fue fácil. ¿Qué edad tenías tú cuando la empezaste a escribir? La empecé a escribir a los 14 y la terminé a los 15 años. Okay. Entonces pues no fue fácil, es una novela pues que tiene muchísimas cosas de mi familia, de mis amigos, de todas las personas que me rodearon. Como yo tuve esta crisis del bullying, pasé un tiempo, estuve en una depresión horrible, toqué fondo, fue muy duro para mis papás, me tuvieron que cambiar de colegio para empezar de nuevo, para tener un buen ambiente. Gracias a Dios me pasaron a un colegio que se llama Nuestra Señora del Buen Consejo, es un colegio femenino. Ahí encuentro como todo el apoyo y el amor incondicional de una familia, o sea, es un excelente colegio. Y ahí como que empiezo, sí, o sea, empieza como una catarsis y empiezo a escribir el libro. Y me empiezo como a acercar mucho a mi mamá, más que todo porque pues evangeliza y es una grandiosa persona, y me empiezo a acercar mucho a Dios e ir a misa y como entender un poquito más de ese mundo, porque no, la verdad no era creyente, o sea, sí. Muy racional. Exacto. Sí. Entonces como que encontré las respuestas a las preguntas que tenía por fin con Dios, porque estuve un año entero con psicólogos, con psiquiatras, pero nunca me pudieron ayudar de la manera, o sea, como que las heridas seguían ahí, seguían constantes y yo no mejoraba, en vez de eso empeorar. ¿Y dónde está cómo resumirías tú, qué fue lo que pasó con los psicólogos? ¿Por qué no funcionó la terapia? Bueno, yo creo que más que todo no funciona porque, bueno, yo era una niña, ¿no? Tenía 13 años. Y me ponían al frente de psicólogos que tenían 50, que 40, entonces eran como, bueno, cuéntanos tus problemas. Entonces, ¿por qué te sientes así? ¿Por qué no sé qué? Y lo que yo les digo, al yo contarle mis problemas a esas personas, eran como, no son problemas, como tranquila, todo va a estar bien, como ven, habla conmigo todos los días, como te pagamos la cita, pero ya. Entonces, no, o sea, no es la idea. Así que te exprimían el bolsillo, pero no te resolvían nada. Exacto, más que todo era eso, y pues una niña de 13 años sentarse a hablar con un adulto para que le diga, por poco, estás loca, madura, no. Entonces, o sea, nunca fue lo suficiente, ni tampoco lo necesario como para que yo mejorara. Ok. Bueno, lo que pasa con la psicología, obviamente la psicología es una ayuda muy importante, ¿sí? Es una ciencia muy importante, pero en mi experiencia, por ejemplo, de ayudar gente, ¿yo qué puedo decir de la psicología? La psicología te ayuda a hacer una comprensión racional de las cosas, ¿cierto? Y eso es un buen comienzo, pero no es suficiente, ¿cierto? Porque a veces, como le dicen a uno, tome conciencia, ¿cierto? Tenga un principio de realidad, te dicen los psicólogos,
y claro que es necesario. En mi experiencia, tomar conciencia y tener un principio de realidad es el primer paso apenas de un proceso de sanación interior. Y obviamente cuando tú estás viviendo una dificultad tan grande, especialmente a una edad donde le faltan a uno herramientas de vida para entender qué es lo que le está pasando, ¿cierto? Y por qué la gente no me entiende, por qué la gente se burla o quiere hacerme la vida imposible en el colegio, en fin. Pues tomar conciencia es importante y tener un principio de realidad es importante, pero para lograr sanar eso se necesita algo sobrenatural, se necesita un milagro, ¿cierto? Porque hay situaciones, uno le puede decir a la gente perdone, pero es que, como tú dices, para mí una agresión que tú me hagas puede ser una tontería, para otro esa misma agresión la puede llevar al manicomio, ¿cierto? Lo puede llevar al manicomio. Entonces nosotros no sabemos qué pasa por la mente y el corazón de una persona, ¿cierto? Y cómo camina en sus zapatos, ¿cierto? Pero en mi experiencia necesitamos que la gracia de Dios llegue a la raíz del corazón y digamos, te lleve ahí sí a darte cuenta qué es lo que te pasa y por qué te pasan las cosas. A mí me ha pasado con gente que yo ayudo, donde yo me puedo gastar 2 horas tratando de decirle, oiga, a usted se le está yendo la mano con su hija, usted es injusto con el empleado, y no entiende. Y uno diría, ¿cómo no va a entender? ¿Cómo no va a entender que se le fue la mano? Y la experiencia a mí me indica que no entienden. Pero de pronto cuando uno empieza a orar, a mí me ha pasado muchas veces, así como estamos tú y yo con Isabela, cuando veo que la gente se coge la cabeza y dice, ¿cómo es posible que yo lleve 20 años y no me haya dado cuenta de lo que pasaba? La única diferencia es que había pasado por donde el psiquiatra, el psicoanalista, el psicólogo, ¿sí? El loquero, el adivino, el mago, pero no había dejado que el Espíritu Santo llegara al fondo de su corazón. ¿Cómo es esa experiencia de cómo empiezas tú a darle importancia o a considerar la posibilidad de que Dios actúe en tu vida y de que Dios te saque de esa situación en la que estabas, Isabel? Bueno, después de tener un proceso psicológico, que bueno, los psicólogos igual ayudan mucho, después de eso yo quedé estable, ¿sí me entiendes? Quedé muy estable, pero lo que te digo, no tenía como esa plenitud, esa paz, o sea, estaba estable porque tenía que estar estable, ¿sí me entiendes? Y por eso me ayudaban estos profesionales. Pero lo que yo necesitaba, o sea, de esa cosa que necesitaba llenar, eso que me debía hacer una niña feliz, porque no era una niña feliz, no lo tenía. Entonces ahí empieza mi mamá como a ayudarme a acercarme poquito a poquito, ¿no? Porque pues una persona que igual al principio no es creyente, no es que la puedas coger como venga acá y crea, ¿sí? No, es como un proceso de ver cómo funciona con las otras personas. Entonces eso fue como lo que me ayudó muchísimo, más que todo el amor de madre y el amor de mi familia incondicionalmente, el amor de Dios, o sea, todo lo que tengo en estos momentos, el libro donde estoy, cómo he llegado, o sea, se lo debo simplemente a Dios. Entonces como eso, tratar de ir poquito a poquito y abrir tu corazón y decir como, bueno, yo te dejo entrar, tranquilo. Bueno, Isabela, vamos a una pausa y bueno, nos dejas con una expectativa muy grande. Muchas gracias. Nuevamente estamos en Nada es Imposible.
El tema de hoy, nada te rompe de manera imposible, ¿sí? Nada te rompe sin que puedas salir de allí. Isabela, pues nos estabas contando de cómo Dios empezó a abrirte una luz al final de ese túnel difícil en tu adolescencia. ¿Cómo es esa experiencia de Dios? Bueno, pues yo tenía un versículo que siempre me repetía, que es, no te dejes vencer por el mal, vence al mal con el bien. Entonces es algo que me ayuda mucho, que me fortaleció mucho. Como les contaba antes, mi madre estuvo y mi familia estuvieron ahí siempre. Recibí apoyo familiar incondicionalmente. Me acerqué a grupos de oraciones, empecé a orar con mi mamá, empecé a introducirme como un poco más en el mundo espiritual, iba a misa, si tenía algún problema hablaba con un padre, me confesaba, prestaba más atención en las clases de vida, razón y fe o en las clases de religión, como que me interesaba un poquito más por saber cómo era todo esto y fue así que logré un proceso excelente y que realmente superé mi crisis. Bueno, pero tú nos decías hace un rato que tú no creías, que tú no le veías importancia a Dios. O sea, ¿cómo empiezas tú a darle la posibilidad a Dios en tu vida? Yo creo que es ya porque lo intentas todo, ¿no? O sea, como que agotas todo, psicólogos, terapia, escribir, bailar, cantar, escribir. Entonces, como que ya eres como, bueno, o sea, ya lo intenté todo y lo único que me falta es esto. Y lo tengo tan metido en mi casa, entonces intentémoslo. Hasta en la sopa. Exacto, hasta en la sopa. Y precisamente, pues yo entiendo muchas personas que tienen como familias como tú o como mi mamá, eso a veces resulta en lo que pues yo resulté, que exacto, lo que tú decías, como le prestan tanta atención a ayudar a otras personas, como que los de adentro nos sentimos un poco opacados y eso hace que nosotros como hijos seamos como, yo no quiero saber nada de esto porque es que tú le prestas más atención a todo el mundo que a mí, que soy tu hija. Entonces yo creo que eso es pues entendible y genera como un rechazo, pero pues también es algo manejable y es ponerse en los pies de las otras personas, ¿no? Entonces ahí cuando yo pues sí decido cómo intentarlo, esta vez con algo diferente, con algo que he tenido siempre en mi casa, pero pues no me había dado cuenta. Bueno, yo recuerdo que yo estuve en tu casa en algunas de esas pataletas, digámoslo así. De pronto tú ni estabas porque estabas en plena pataleta, pero yo sí me acuerdo que tu mamá tenía una virtud muy linda. En medio de las crisis, ella confiaba en Dios y confiaba en la Virgencita y siempre habría un espacio para que Dios hiciera su obra, ¿sí? Y creo que si algo yo puedo recordar de algunas veces, no puedo decir que fue el que más estuve muy tangencialmente en esa situación, pero sí puedo decir que yo salía, iba supuestamente a ayudar, pero yo salía lleno de ver una guerrera en tu mamá, una mujer que no se dejaba vencer, ¿sí? ¿Quién es Dios para ti hoy en día, Isabel? No, yo creo que lo es todo. O sea, yo no estaría donde estoy si no fuera por Él. Entonces, lo primero es Dios, ¿no? Y estar bien con Él y luego todos, pero primordialmente Él. Isabela, tú estás entrando en una etapa, eres muy joven, y yo estuve en la feria el día de tu lanzamiento de Llámame, y la verdad me impresionó mucho porque el stand donde estaba tu libro, pues había trancón, había otros stands que estaban vacíos y en donde estaba tu libro, donde estabas tú, había trancón. La gente pasaba, yo me quedé mirando y le llamaba la atención de pronto la
la peladita que estaba ahí con una cantidad de amigas, que creo que son personajes de tu libro, Sí. ¿cierto? De tu novela, pero la gente se quedaba a observar se quedaba, y entraba a preguntar. Estás entrando en una etapa que se llama éxito, y el éxito hoy en día se ha vuelto una meta por la que la gente se la juega a todas y es capaz de vender hasta la mamá a veces, ¿cierto? Tú has llegado, pero bueno, ¿cómo puede uno pensar en el éxito y cómo lo sientes tú? Porque yo sé que tú lo sospechas, viene una carrera hermosa, fascinante, pero llena de gente que te quiere invadir la privacidad, de una cantidad de cosas, y eso no es agradable. Eso, sobre todo para una escritora que se encierra en el crepúsculo, ¿cierto? Que le gusta el silencio y la música y que no quiere que la molesten, porque hoy la gente se la juega todo por el éxito. ¿Tú qué puedes decirle a esa gente? ¿El éxito cómo se gana o qué? Bueno, yo siempre tengo una frase que dice como trabaja duro en silencio y deja que el éxito haga su propio ruido. Trabaja duro en silencio y deja que el éxito haga su propio ruido. Ese es el problema del éxito, ¿cierto? Que es muy ruidoso. Qué pereza, ¿cierto? Sí, pero no vale la pena cuando eres muy constante y perseverante. Yo creo que igual está como en los valores de todas las personas. Por ejemplo, yo me gradué de un colegio maravilloso que es católico, se llama Gimnasio San Angelo, tiene unos valores muy buenos, tiene una visión, una misión excelente, tiene la clase de religión, de ética, el acompañamiento también religioso que tiene el colegio es muy bueno, o sea, es un colegio que recomiendo, yo salí de ahí y es mi segunda familia, ahí también tuve un acercamiento con Dios increíble, se los recomiendo en serio. También estoy en una universidad muy buena, que es la Universidad de La Sabana. Soy una persona que desde chiquita tuvo como un muy buen acompañamiento, unos muy buenos valores y una muy buena familia. Entonces creo que si tienes eso claro, puedes llegar a la cima del mundo y no te va a pasar nada. Pero primero y la cima no te va a mandar a un abismo, no te va a tragar. Exacto. Sí. Y bueno, pues lo bueno de tocar fondo es que solo puedes hacer una cosa y es subir. Entonces... ¿Tú sabes cómo se llama eso en la experiencia de fe? La pedagogía del abismo, la pedagogía del calvario. En mi experiencia de Dios, cuando Dios quiere hacer algo grande en uno, y lo tienen para cosas grandes, uno siente que se empieza a debilitar, ¿sí? Y empieza a sentir que le empieza a quedar grande muchas cosas, ¿sí? Hace poco entendí que eso es lo que es la famosa bienaventuranza, bienaventurados los pobres, porque ellos poseerán el reino de los cielos, ¿sí? Resulta que la pobreza espiritual es el corazón de niño. De pronto lo que uno se pone a pensar con una niña de 13 años que está viviendo una experiencia dolorosa es que empiezan a dañar lo más sagrado de un niño, ¿cierto? Que es la felicidad y es la inocencia, es el creer que el mundo es una burbuja de cristal, ¿cierto? Y que toda la gente es buena, ¿cierto? Entonces, pero lo bonito de la pedagogía de la cruz es que acuérdate que para que Jesús resucitara tuvo que ser sometido a la cruz, al Calvario. Pero fue gracias a esa pedagogía donde a través de la resurrección en la cruz Cristo crucificó el bullying también, crucificó el dolor de una persona que puede ser objeto de burlas, que puede ser ridiculizada, ¿cierto? Y a través de la cruz Jesús trajo victoria. Cuando nosotros asociamos nuestras dificultades y nuestra debilidad, nuestra fragilidad
porque hoy estamos en un mundo donde es muy competitivo y nos enseñan a ser fuertes. Entonces, una cara bonita, una pinta bonita, un carro último modelo, todo perfecto, ¿cierto? Y hay gente que come cuento, pero cuando uno atiende personas famosas, personas importantes, se da cuenta que de eso tan bueno no dan tanto, y que si tú no, en el fondo del abismo, no recibes la mano tendida de Dios a través de tu mamá, de tu papá, de un compañero de colegio, de tu mejor amigo, de un profesor, qué sé yo, y te dejas ayudar por Dios, la vida no tiene sentido, ¿sí? No vale, alguna persona de una familia muy importante del país, descendiente de un presidente, de los grandes presidentes, escritores que ha tenido el país, cuando me escuchaba a mí hablar así me decía: oiga, Bill, yo tengo muchas cosas y tengo muchas propiedades y ando en cócteles y viajo mucho por todo el mundo. Yo daría todo eso por un poquito de esa felicidad que yo siento en su corazón, por un poquito de esa paz. Yo entregaría todo eso. ¿Cómo hago para comprar eso? ¿Sí? Entonces, el éxito, tú has dicho palabras por las que hoy la gente se juega la vida, como la felicidad, como la plenitud, como el éxito, ¿sí? Isabela, y bueno, ¿cómo es ese proceso de empezar a encontrar que Dios lo sana a uno? ¿Cómo lo puede sanar a uno Dios de una situación como la que tú viviste? Bueno, como te decía anteriormente, es un proceso de alto acompañamiento, depende de muchos factores, del colegio en el que estés, de tu familia, de tus amigos, de todo el mundo, ¿no? Por eso les digo, es muy importante tener un buen colegio, como los que les he nombrado, que es Nuestra Señora del Buen Consejo y el Gimnasio San Ángelo, colegios que pues sean ricos en valores, que pues los míos los dos eran católicos, entonces por lo tanto celebraban misas, hacían retiros espirituales, tenían padres, acompañamientos, todo, o sea, es un proceso muy amplio y esos factores deben ser muy importantes. Fíjate que hoy el mismo Estado quiere acabar con la cátedra de religión, ¿cierto? Y bueno, lo lindo de tu experiencia es que para ti fue una herramienta, fue una riqueza. Yo vivo en el colegio donde trabajo a veces, yo soy el que organiza la pastoral educativa, el que lo lleva a la capilla, y a veces es un drama sacar a los estudiantes del salón para que vayan a misa. Bueno, vamos a una pausa y ya continuamos en Nada es Imposible. Seguimos con Nada es Imposible, con un testimonio que nos hace vibrar el corazón y que nos llena de esperanza frente a la problemática del bullying que viven los adolescentes. Y bueno, les estaba diciendo que en mi experiencia personal, los jóvenes, los adolescentes, los niños, manifestamos todos cuando fuimos niños también rechazo y qué pereza y qué aburrimiento entrar a la capilla, qué pereza, qué aburrimiento entrar a misa. Pero yo también he vivido la experiencia de que muchos de esos estudiantes, Isabela, que más rechazan la parte espiritual, son los que después lo buscan a uno y son los que terminan incluso liderando y motivando a sus compañeros a un curso completo
el que desmotivaba para que nadie fuera, termina siendo el que me dice, yo le ayudo, Bill, ¿sí? ¿Por qué? Porque viven experiencias como la de Isabela, ¿cierto? Yo puedo estar seguro de que la oración y de que con Dios nada es imposible, como se llama este programa. La palabra de Dios dice que lo único que nos puede hacer felices es que amemos al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Y resulta precisamente ese texto nos hace pensar en una potencia del alma, Isabela, que se llama la voluntad. Y la voluntad en la juventud es una de las cosas más herida y más inestable, más débil, ¿sí? ¿Cómo tu libro, tu novela y tu experiencia es fruto de la disciplina, es fruto del esfuerzo, es fruto de una crisis y levantarse de la crisis y volver a empezar y volver a creer? ¿Cómo educar la voluntad en una edad como en la que tú empezaste a vivir esta dificultad, Isabela? Bueno, pues si a mí me preguntaran qué tengo que decirle a los jóvenes que están pasando por esto, yo les diría como no es fácil, es algo que no es fácil, realmente no lo es algo que se necesita lograr entender, o sea, pues los niños a veces, pues obviamente son niños y no tienen como en su mente que están haciendo daño, ¿sí me entiendes? O sea, un grupito de niños puede empujar a otro niño o le pueden tirar cosas o le pueden decir cosas malas y para ellos es divertido, pero para la persona que está sufriendo eso no es para nada divertido. Entonces, ¿qué tengo yo para decirle a esas personas, a los niños, a los papás que me están viendo, a los colegios que me están viendo? Como tratar de canalizar toda esa energía que tienen todos los niños en cosas buenas, por ejemplo, en retiros espirituales. O sea, lo que te decía antes, no puedes jalar a una persona que no cree y decirle como, hey, creer, enseguida. No se puede, tienes que irla de a poquito y a mí lo que me encantaba de eso era ir a los retiros espirituales, porque uno jugaba, aprendía, estaba en misa, pero se la pasaba delicioso y pues era con Dios, ¿no? Entonces yo creo que canalizar eso también con baile, con escritura, con danzas. Hacerlo lúdico, hacerlo divertido. Exacto, que si tienen tanta energía lo utilicen en cosas buenas y no para dañar a otros. Y pues por eso escribí Llámamela, o sea, mi meta es llegar a todos los jóvenes. No puedo ir a hablar con uno a uno, no puedo realmente, pero por eso tengo este libro, o sea, esta es mi herramienta para llegar a todos los jóvenes y que puedan aprender un poquito de esta historia para sus vidas. ¿Cómo accede uno a tu libro, Isabela? ¿Cómo puede conseguir uno Llámamela? Bueno, el libro se lanzó en la Feria del Libro. Se puede conseguir, pues hoy es el último día de la Feria del Libro, se puede conseguir en el pabellón 3, stand 333, o en el pabellón 1 de Panamericana. Después de la Feria del Libro va a estar en Panamericanas en todo el país, entonces ahí lo pueden utilizar y conseguir. ¿Hay alguna frase, algún fragmento del libro que nos quisieras compartir, que le quisieras compartir a las personas que nos están viendo, especialmente los jóvenes y adolescentes? Bueno, pues el libro tiene una temática muy chévere que no tiene capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, sino que se conforma por frases. O sea, cuando vas a empezar un capítulo, hay una frase. Pues no sé si les puedo mostrar, si alcancen a ver. Pero cada vez que empieza un capítulo hay algo similar a esto. ¿Sí se alcanza a ver? Sí. Bueno, pueden encontrar pues en cada capítulo una frase así empieza el capítulo, por lo tanto pues hay varias frases. Pues
es un libro juvenil, ¿no? Entonces hay frases como creo en el destino a medias, y lo dice un personaje que se llama Daniel. El último capítulo se llama a veces en la vida tomamos decisiones y en otras ocasiones las decisiones nos toman a nosotros. Y ese es el último capítulo. Y hay frases similares a esta que pues... ¿Y de dónde salen esas frases, Isabel? Yo creo que de toda la experiencia, ¿no? Lo bueno de un escritor es como la verosimilitud que pone como en sus historias. Exacto. Entonces, la idea de Llámamela es que los jóvenes puedan leerlo y se sientan identificados y digan como, hey, yo viví esto, o yo estoy viviendo esto, o esta frase la entiendo. Tú hace un rato decías que, bueno, la escritura, el libro, fue una terapia, pero marcaste una diferencia entre la escritura y Dios. ¿Cuál es esa diferencia? No, pues que realmente es gracias a Él, o sea, sí, la escritura fue mi terapia eventualmente y fue una terapia muy linda y pude convertir algo tan malo como en algo maravilloso. Por eso yo digo, como si se puede, si yo pude, ustedes también pueden. Pero no lo hubiera hecho, o sea, para escribir y para hacer algo tan bonito necesitas tener paz, necesitas estar bien, necesitas sentirte pleno, porque necesitas estar bien para dar cosas buenas. Y para eso necesitas a Dios, independientemente de todo, para eso necesitas a Dios. O sea, si Dios no hubiera aparecido en tu vida y te hubiera levantado de esa situación, Llámamela, ¿existiría o no existiría? No, probablemente no existiría. Bueno, Isabela, ¿qué le podemos decir a un niño, a un joven? Ya lo has dicho de alguna manera, pero quisiera que le diéramos como una ruta. ¿Cuál sería esa ruta para salir de la crisis? Pues que no estás solo, ¿sí me entiendes? O sea, realmente hay muchas personas dedicadas a ayudar, solo que se tienen que buscar. Si estás viviendo una situación así, busca un profesor, busca un padre, busca al directivo, busca un amigo, pero no te quedes callado, porque ese es el mayor error que cometen hoy en día los jóvenes, y es quedarse callados por miedo a la vergüenza o por miedo a más humillación. Porque entonces si les digo a mis papás que estoy llorando porque otros niños me están molestando, entonces mis papás van a creer que soy débil o que es una tontería. O si le digo a mi profesor, entonces todo el mundo se va a enterar y me van a hacer pues más cosas malas, porque entonces soy el llorón de la clase. Y no, o sea, no eres el llorón de la clase, no estás haciendo mal, no, estás velando por ti, por tu felicidad, por tu plenitud, por tu estado mental bueno, psicológico. Busca ayuda, en serio, no se queden callados, hay muchas posibilidades y se pueden evitar muchas tragedias. Y también a los profesores, a los papás, ser un poco más perceptivos con sus hijos. O sea, yo sé que hay excelentes padres y excelentes profesores que están velando por dar una buena educación, o están velando por llevar la comida a casa, o por pagar el arriendo, o por todo lo que los padres le brindan a los hijos. Pero es como parar 5 minutos y sentarte con tu hijo y mirarlo, conocerlo y preguntarte como, hey, ¿estás bien? O sea, hoy viniste, ¿estás bien? O si lo ves diferente, preguntarle por qué está diferente. Si lo ves distante, acercártele y decirle como por qué estás distante. Pero es aprender a conocer un poquito más a tu hijo y separarte 5 minutos de lo que haces diariamente, porque es que tu hijo es algo que solo tienes una vez y que lo puedes perder también si no estás ahí. Entonces eso es lo que les hermoso, estoy Isabela. Mira que recordaba una conferencia del doctor Ricardo Castañón, el neurólogo boliviano que estudia los fenómenos místicos en el mundo, y él comentaba que el problema de que uno llegaba a la casa del trabajo era que no hacía un alto. Y él ponía ejemplos que en ciertas instituciones
en ciertas instituciones, a veces, por ejemplo, en otros países, experiencias de él científicas. Por ejemplo, él estaba en un país asiático y él escuchaba por ejemplo, en un piso alto una mujer que gritaba y él llamaba a recepción y decía, mire, hay una mujer pidiendo ayuda, por favor, y no paraban. Entonces él dijo, si no la ayudan, yo llamo a la policía. Y resulta que llamó a la policía. La sorpresa de la policía es que cuando llegó era un policía que estaba maltratando a su señora. Entonces a él le causó mucha curiosidad el tema y se puso a investigarlo como científico y descubrió que la explicación estaba en el cerebro. El policía está, en este caso, tiene el cerebro entrenado para cazar criminales, ¿cierto? Y él llegó a la habitación del hotel, este policía, y encontró una discusión, alguna situación allí, y él inmediatamente, su cerebro lo alertó, y él empezó como digamos, casi que inconscientemente, a perseguir a alguien como lo hacía habitualmente. Entonces la recomendación que daba el doctor Ricardo Castañón es que uno debe llegar y hacer un alto, ¿cierto? Hacer un alto y no discutir en caliente, no resolver los problemas en caliente, sino que en un momento de esparcimiento, con una pizza, con una buena bebida, hacer esa corrección. Vamos a una pausa. Seguimos con Nada es Imposible, con un testimonio que nos hace pensar y que nos lleva, nos invita a redimensionar nuestra labor como evangelizadores, nuestra labor como padres de familia, y nos hace pensar en la educación, nos hace pensar en el papel de todo aquel que tiene responsabilidad con niños, con estudiantes, con personas, el psicólogo, el terapeuta, el docente, el directivo. A veces cuando manejamos una empresa o un oficio, se nos olvida que trabajamos con personas y que las personas, y que en un colegio, por ejemplo, un colegio no es una fábrica de salchichas, no es una fábrica de enlatados, donde todo el mundo sale estándar, sino que cada persona es un mundo, cada persona tiene una historia y cada persona merece ser vista y ser escuchada en su realidad, y el que está ahí, puesto por Dios para ayudar, tiene que aprender a ponerse en los zapatos del otro, ¿sí? A ponerse en el pellejo del otro, y desde ahí tratar de pedir luces. O sea, no nacimos con un manual para ser papás o mamás, no nacimos con un manual para enseñar. Lo vamos aprendiendo a punta de errores, a punta de caídas y levantadas, pero cuando le damos la oportunidad a Dios de que nos muestre el camino, encontramos que la tarea se facilita. Y que cualquier esfuerzo que lo hacemos con buena intención y buena voluntad, Dios lo multiplica y lo convierte en victoria. Estaba recordando ahorita al rey Salomón, Isabela. Un día Dios le dijo a Salomón que le pidiera lo que quisiera, que él se lo daría. Y Salomón, ¿sabes qué le pidió? Dame, Señor, un corazón que te escuche. Dios le concedió ese corazón
que escuchaba la voz de Dios, que se ponía en los zapatos del otro y que administraba los bienes de Dios. Y como fruto de ese corazón que escuchaba, Dios le concedió la sabiduría. Y yo creo que de alguna manera ese es el camino al que Dios te está llevando. En una edad como la tuya, Isabela, pues la verdad es que lo primero que me impresiona personalmente, es la paz que transmites y es la sabiduría que transmites. O sea, se ve que el tiempo no ha pasado en vano, ¿sí? Y obviamente tú has dicho, tú dijiste hace un rato, la clave misma de Salomón, la clave para el terapeuta, la clave para el niño, la clave para el que ayuda y el que busca ayuda, aprender a escuchar, ¿sí? Mira que hay una parábola en la Biblia que es la parábola del sembrador, y cuando uno la mira detenidamente se da cuenta que la parábola del sembrador es la parábola de la escucha, porque habla de varios terrenos, unos con abrojos, unos con piedras, y habla de un terreno que está bien, la arena removida y la tierra bien abonada, y allí es donde brota la semilla, pero realmente es el terreno del corazón. Y el terreno del corazón se abre a través de la escucha. O sea, los sentidos son las puertas del corazón y el territorio donde Dios trabaja, el territorio donde Dios siembra su semilla, es el corazón. Y yo creo que yo también en esta etapa que te he visto en 2 ocasiones en la feria hoy, también me he dado cuenta que Isabela tiene sus picos temperamentales, ¿cierto? Ahorita estás con toda la dulzura a flor de piel, pero veo que el terreno donde Dios ha trabajado en ti es tu corazón. Bueno, quiero invitar a los teleamigos a que nos planteen sus inquietudes, sus necesidades al correo nadaesimposible@teleamiga.com. Allí vamos a estar los guerreros de la fe. Ustedes van a ver que los guerreros de la fe estamos tomando este programa Nada es Imposible. Quiero dar un reconocimiento a nuestra guerrera de la fe, Marta Guerra, a quien el Espíritu Santo le inspiró este hermoso programa que tiene tanta acogida y que sana tantos corazones. Y bueno, para que ustedes sepan que en este programa van a estar Octavio, Antonio, Marta Guerra obviamente seguirá con ustedes como siempre lo ha hecho, con esa sabiduría y esa dulzura, y estaré también yo, este guerrero de la fe, Bill Carrascal, para que oren mucho por nosotros, para que oren mucho por este programa y para que nos manden sus inquietudes y sepan que cuentan con nosotros. El canal, estamos conversando con el canal para habilitar un lugar para poderlos atender, para poder dar respuesta a sus necesidades. Les pedimos paciencia, pero nos alegra poderles contar que este es un canal para la evangelización y que está poniendo todo de su parte para que ustedes reciban las respuestas que necesitan. También les quiero compartir que los días 19, 20 y 21, los guerreros de la fe tenemos un retiro para que también llamen al canal y nos escriban. Que Dios los bendiga y que recuerden que nada te rompe hasta el fracaso y que nada es imposible para Dios. Muchas gracias, Isabela. Que Dios te bendiga.